Dios le bendiga a todas las personas que están allá en su casa, que están disfrutando, a todos los que nos siguen también por las redes sociales. Dios le bendiga mucho. En el día de hoy nosotros tenemos un tema sumamente interesante. Y si nosotros analizamos de una perspectiva humana, el propósito del ser humano, ¿por qué Dios no creó? ¿Por qué creó el mundo? ¿Por qué creó los cielos? ¿Por qué creó cada cosa que existe en este planeta? Fue para la gloria de Dios. Y ese es el tema de hoy, hechos para su gloria. Dios te bendiga, Arturo. Gloria al Señor, muchísimas gracias. Gracias le damos al Señor una vez más, Carlos, de que podamos estar acá para así Contra hablar. viento y marea. Ciertamente, contra viento y marea, porque no hemos sido investidos por una gripe fuerte y hemos sido afectados, pero nada, estamos aquí delante del Señor para hablar su palabra y decirle que, como siempre acostumbramos, Ávila, que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios La Profecía, que el edificio donde nosotros nos congregamos está ubicado en la Esbayat número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y los días domingo a partir de las 9 de la mañana tenemos culto. Así es, así y es. luego en nuestra escuela bíblica. También los días martes con verdades bíblicas, los jueves a 7 de la noche. Este jueves estarán dirigiendo las damas y la hermana Magali Baez estará en la parte de la predicación del mensaje. Sábado los jóvenes están con un tema sumamente interesante y es anclado en su verdad. Ese es un tema, un tremendo tema que han elegido los jóvenes y eso es importante, Carlos, Así es. anclado a su verdad. Y nada, esas son informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y decirle también que si usted no está sintonizando en cualquier parte del mundo, que nosotros nos encontramos en la ciudad de La Romana, que está al este de la República Dominicana, y que también pueden sintonizarnos a través de Ismavisión 54 para toda la región este y a través de Ismavisión, ¿verdad? A través Así de, es, así es. y también el 74 pues, en la cablera Blue Telecom, ahí usted puede hacerlo, pero en la cablera de Aster puede hacerlo en el 54 para toda la región este y a través de el Mundo Cristiano IDP, que es el programa que tenemos en el canal de YouTube. Y bueno, la emisora matriz, que es Radio Ben 105.5. Para todo el país. Y nada, Ávila, no puedo hacer mucho lujo porque fácilmente... Así que tengo un reto importante. Ciertamente, en este día yo voy a hacer segunda, como yo digo, y Ávila estará llevando la voz cantante en lo que tiene que ver a todo lo que es este tema, hechos para su gloria. Y hay un texto ahí que habla bien claro. Así es, y tenemos Isaías 43:7, que dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El propósito fundamental de cada creyente, no cada creyente, cada ser humano. Ser humano. Sí, ser humano. Que a veces queremos como dividir, como que somos los cristianos que tenemos responsabilidad. No, incluso hasta las aves tienen un propósito. Todo lo creado tiene. Y algunas veces nosotros ya cuando venimos al Evangelio, una de las cosas que pone Dios es el querer como el hacer y el querer agradar a Dios, el querer, anhelamos hacer cosas por Dios. El problema es que a veces no sabemos cuáles cosas, no estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas. Así es. Es decir, nuestro trabajo, nuestra vida, desde que llegamos a Dios, nuestra perspectiva debe de cambiar. Siempre ha sido así, pero nuestra perspectiva debe de cambiar enfocada en que ya yo no voy a comer para mí si no es para la gloria de Dios. Ya yo no voy a educar a mis hijos para mí si no es para la gloria de Dios. Cada cosa que hago es para la gloria de Dios. Claro, Ávila, y hay algo que debemos ver y es el grado de insatisfacción que existe en la humanidad, Carlos. Si tú te vas y haces un análisis, tú vas a ver en cuanto a el trabajo, en cuanto a mi relación interpersonal, en cuanto a la relación matrimonial, en algunas áreas de nuestra vida vamos a tener creyente y no creyente, algún grado de insatisfacción. De hecho, en Estados Unidos, una medición oscila que jóvenes de 13 a 24 años, el número de suicidio en ese rango de edad, número uno es
de causa, perdón, de muerte es el suicidio, y es por causa La de la depresión. depresión, por la insatisfacción en lo que hace, no tiene sentido la vida y un sinnúmero de Carencia de cosas. propósito, un Carencia, vacío existencial. un vacío existencial, muchas veces tenemos meta pero no propósito, que son cosas diferentes. Sí, sí. Entonces ahí eso comienza a hacernos ver la vida desde un punto de vista totalmente diferente, como lo vio en un momento dado Salomón cuando experimentó, ¿verdad? Todo, sin embargo, decía, vanidad de vanidad, todo es Todo es vanidad. O vanidad. sea, Y si nosotros llevamos la idea, y eso lo hablaba, y es que una cosa es el propósito, el por qué. Nosotros estamos creados exacto, porque es para la gloria de Dios. Ahora, exacto, el cómo y el qué lo definen nuestras habilidades, las exacto. cosas que Dios nos da. El problema, la insatisfacción viene cuando yo quiero hacer el cómo mío. Ahí, Es ahí. decir, cómo yo quiero glorificar a Dios? Bueno, pues a través del canto, pero hermano, usted no canta. Entonces ya yo me siento incómodo, yo siento que debe ser predicando cuando hay tantas áreas y que, así como dice aquí Primera de Corintios 10:31, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Y Dios. esa es cualquier otra cosa, Ávila, inclusive Deja un paréntesis bien, abierto. todo lo que entra Sí. allí, inclusive. Una puerta abierta para lo que tú te imagines luego de ahí, también es para la gloria de Dios. Ejemplo, tú y yo que somos personas casadas, incluyendo las relaciones íntimas que tenemos Sí. con nuestras esposas, es Es para para la Dios. gloria de Dios. O sea, Sí. todo es para la gloria de Dios. Entonces, siendo Ávila que todos nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, y hemos visto el grado de insatisfacción que existe en nosotros como creyentes. En muchas ocasiones todavía venimos a los pies del Señor y continuamos con esa insatisfacción en lo que hacemos. Entonces, y si nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, debemos entender o saber qué es la gloria de Dios, porque para yo poder vivir para la gloria de Dios, necesariamente debo de conocer que es la gloria de Dios. Y fíjate, y es importante porque cuando entiendes cuál es tu propósito, si yo vengo al mundo, veo que tengo 2 manos, 2 brazos, nací acá, respiro, y no entiendo que hay algo detrás sobrenatural de mi existencia, ¿qué razón tendría vivir? Eso es lo que a veces personas que no entienden el mundo sin Dios, ¿por qué viven? Es decir, ¿cómo ellos pueden interpretar su función? Porque yo me alegro cada vez que yo me acerco más a Cristo. Es decir, mi propósito aquí en la vida es que conocí a Dios y que tengo un trabajo de ir reformando esta carne, de ir cumpliendo y acercándome cada día a conocerme más a Dios. Y eso es lo que me motiva. Y eso es lo que me tiene. Es decir, también incluso el trabajo de lograr que mis hijos, tengo otra misión ahora, lograr que mis hijos también conozcan a Dios y se acerquen a Dios, que mi esposa también haga las cosas que tienen que hacer. ¿Cómo el ser humano entonces vive este mundo sin entender que Dios es el propósito? Entonces hay algo que dice que el ser humano reemplaza algo por otra cosa. Así es. Lo reemplaza con trabajo, con egoísmo, con avaricia. Es decir, incluso dicen los teólogos que el mayor sustituto a una persona poder agradar a Dios es el dinero. El amor al dinero. Ciertamente, de dicho sea de paso, Ávila, cuando en muchas ocasiones, cuando experimentamos esa insatisfacción, en muchas ocasiones se trata de buscar un culpable fuera. Y ese culpable o es una persona o es una cosa o circunstancia, cuando debemos entender y llegar a la conclusión de que la fiebre, como diría ese adagio popular, no está en la sábana. Sí, no está La fiebre no está en la no, sábana. no, porque cuando tú tienes 39 grados, tú no le pones el termómetro a la sábana y la mandas a cambiar. Sí, El sí. problema está, ¿verdad?, en mí, ese grado de insatisfacción. Entonces, cuando la fiebre de la insatisfacción en mi vida no se encuentra, ¿verdad?, en las cosas que están fuera, sino en lo que está dentro de mí. ¿Y qué sucede? Que tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Ávila y yo, todos ustedes que nos están escuchando, no fuimos creados para vivir alejados de Dios, ni de espalda a Dios, ni mucho menos divorciados de Dios. Entonces, al estar alejado, divorciado de Dios, ¿qué sucede? Esa insatisfacción
va Me a toma. continuar. No hay nada que pueda lograr llenar ese Ese grado vacío. de insatisfacción que pudiera haber, que hay y Sí, existe sí, en que la persona existe. hoy día. Porque el ser humano tiene la responsabilidad de hacer algo, de entender que tiene algo. Por eso le decía a alguien, y lo pongo, que decía, no, que una persona que no tiene nada, se le hace difícil, que no tiene nada, como que busca más a Dios. Pero yo he O dicho, sea, bienes. sí, como que es pobre, vamos a decir, que no Ok. tiene tantos recursos, como que busca más rápido a Dios que uno que lo tiene todo. Pero yo digo, por el que lo tiene todo, se va a topar con una gran realidad, que aún teniéndolo todo, le hace falta algo. Así es. Y podemos ver esas personas, esas figuras prominentes del arte, del deporte, cuando llegan y lo tienen todo, caen en depresión y en la droga. Claro. Porque ven que pensaron que al ser famoso, al ser grande en su deporte, al ser el mejor, Así es. aún así se sentían vacíos. Entonces, creo que ese es el mejor momento para darte cuenta que no es exterior, no es nada que nosotros podamos hacer que fuera de agradar a Dios, que nos haga sentirnos realizados. Exactamente. Entonces, a verla en tal sentido, nosotros podemos ver, como dijimos al principio, que es la gloria de Dios. Ese es el conjunto de atributos Así es. que en sí mismo Dios posee, y cuando Él lo irradia hacia afuera, es la manifestación de su gloria. Ejemplo, el universo, como dice la palabra del Señor, cuentan la gloria El firmamento. de Dios, el firmamento. Todos esos billones de astros, estrellas. de estrellas que están colgados en el aire a velocidades y que no chocan. Eso está contando la gloria del Señor. Pero esa gloria de Dios también la podemos ver contada en lo que es la cruz del Calvario. Podemos ver ahí parte de la manifestación de la gloria de Dios, como su amor, ¿verdad? Su misericordia, su gracia, su justicia, la podemos ver ahí. Entonces, ¿qué es vivir? ¿Qué es glorificar a Dios? Es como es una especie de, la palabra gloria significa dosa, es como mostrar. Es como demostrar. Es como hacer que se hable bien de Dios por lo que yo hago. Exactamente. Esa es la idea. Que es el propósito. Exacto. Y aquí dice, la gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad, es la manifestación pública de su creación. Así es. Cuando yo, Carlos Ávila, soy un buen papá, Exacto. basado en los preceptos bíblicos, Así es. yo estoy Glorificando mostrando a Dios. la gloria de Dios. Así es. A través de mis actos. Exacto. Es decir, no se ve con mis intenciones pecaminosas o no, sino que se ve que lo estoy haciendo porque quiero agradar a Dios. Así es. Y esa función realizada es por la gracia de Dios. Ajá. Y y ahí es donde vemos, esa es su gloria. Ahora, cuando una persona crea un aparato, el Internet, la capacidad humana, cuando crea algo, Bueno, está se manifiesta la gloria de la ese gloria humano. de Dios. Ahora, él no lo hizo. No lo hizo el él. aparato, ejemplo, esa computadora que Carlos tiene ahí al Exactamente. frente, por más sofisticada que es esa computadora, revela la gloria del de hombre Dios. que la hizo. Ahora Sí. bien, la gloria del hombre que la hizo. Sí. Ahora Y bien, ese ¿qué hombre- revela esa gloria? ¿Qué revela esa gloria? Ese hombre, esa gloria de ese hombre que revela. ¿Qué revela? Imperfección, porque Sí. se daña. Sí. ¿Cómo es? Se daña, se puede trancar, Sí. hay que formatearle un momento porque tiene cierto tipo de situaciones. Si no está, vamos a decir, tiene un... Sí, que es finito. Exacto. O sea que eso Es lo finito, se acaba. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros observamos La gloria la de Dios. naturaleza? Exacto. Cuando una persona observa la complejidad del cuerpo humano. Exacto. Cada función, Ajá. el hígado, cada parte, la procreación, Ajá. cómo funciona la alimentación. Sí. Pero aún, entonces, yéndonos más alto, Arturo, somos un alfiler Ujú. dentro de un valle Así de es. cosas en el universo. Es Así decir, es. el planeta Tierra, que aún en el planeta Tierra somos goticas, y el planeta Tierra es un alfiler dentro de 1.000.000 de cuadras, Así es. de unas cuadras de bosque. Entonces, mirando esto, señores, ahí cuando a veces yo digo que las personas quieren encasillar a Dios a 4 paredes, No, para no. cuando solamente pensar en la grandeza de Dios nos hace nosotros ver pequeño, es únicamente depender de Él. Así es, y donde Él revela en su palabra que Él sostiene por el poder de su Así palabra es, todas cada las cosas, cosa. cada una de esas cosas.
lo sostiene por el poder, por la palabra de su Cada poder, cosa. dice la palabra. Entonces, Ávila, ya hemos visto que es la gloria de Dios entonces, ¿cómo nosotros podemos, vamos a decir, el hombre que no vive para la gloria de Dios, ¿de qué manera vive? Vive de manera insatisfecha, vive de manera, vamos a decir, Egoísta, pensando en él. pensando en sí mismo. De hecho, el libro de segunda a los Corintios 5:15, ahí establece que ya nosotros que venimos a los pies del Señor, debemos de dejar de vivir para nosotros mismos y no Sí. vivir para Dios. Y cuando logramos vivir para Dios, que morimos a nosotros, Sí, sí. y morir para nosotros es morir a todos esos deseos y metas que tenemos para darle paso al propósito de Dios. Así es, así que es. ese es morir para nosotros y vivir para Dios. Entonces, cuando nosotros logramos esto, cuando el hombre no logra hacer esto, entonces vive de una manera, como dice, miserable, insatisfecha, como dice Salomón. Si usted se va a la Eclesiastés, Vanidad, dice todo desde el es capítulo vanidad. 1 hasta el 2:14, Y Salomón demuestra Exactamente. que aún teniendo todas esas cosas se dio cuenta. Así Y él es. finaliza, Sí, claro, sí, al final, reconociéndolo. reconociendo. Al final, todo eso que hice, Vanidad de vanidad, vanidad, todo. no significó nada No significó. comparado Así con es. tenerte a ti, Señor Jesús. Exactamente. O sea que... Por tremendo. lo demás, hermanos, Sí. todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrado, si hay alguna virtud en algo que merece elogio, en esto meditad. Hablando de todas las características que debe tener el creyente. Y menciono esto porque inmediatamente mi vida se convierte en agradar a Dios, en glorificar a Dios, en vivir para la gloria de Dios. Mis actitudes deben de ir enfocado en eso. Ya a mí no me van a llamar la atención en mi trabajo, No, para porque nada. cuando yo trabajo lo estoy haciendo con la mayor excelencia, demostrando que donde estoy cumpliendo su propósito. Así es. Cuando soy ya un estudiante, voy a dar, y no es que no puedo ser mal estudiante, porque cada uno tiene sus habilidades, pero lo que tienes que hacer lo vas a hacer. Vas a poner todo el empeño del mundo para que quede basado en tus habilidades lo mejor que se puede. Claro. Entonces tú estás ahí hablando ya de cómo vivir de manera práctica para la Exactamente. gloria de Dios. Que no es solamente decir vivo para la gloria de Dios, Exactamente. sino hay un trabajo que De hay que manera hacer. práctica. Sí. Entonces, cuando tú hablas, Ávila, de vivir de una manera práctica, es donde nosotros debemos establecer, como le decían los reformadores, corandeo, delante de la presencia del Todo Señor, el tiempo. siempre, todo el tiempo. Entonces, cuando yo logro entender que lo que para Dios, o sea, es tan sagrado, es tan importante lo que yo estoy haciendo y tú estás haciendo ahora, como lo que tú haces para Arte mañana. Sí, O sí. sea, Sí. no hay, No o hay sea, diferencia. Tú estás glorificando a Dios Sí. trabajando en arte, pero tú estás glorificando a Dios haciendo este programa, pero tú estás glorificando a Dios también cuando está cantando, pero de la misma manera está glorificando a Dios cuando está haciendo una promoción, está haciendo una publicidad. O sea, es la mía. Cuando yo logro, ¿verdad? Unificar todo eso. Y hacer entender a muchas personas que nosotros como creyentes no tenemos una vida secular y una vida espiritual, que la vida del creyente es existe. una sola. Una sola. La único que cambia es Y el así escenario. mismo como te comportas en la iglesia, así debes de comportarte en el trabajo. trabajo. Así mismo debes comportarte con tu familia. Exactamente. Todo es lo mismo, porque tu intención ni siquiera es que no te vayan a castigar, es que tú con tu acción quieres glorificar a Dios. Ciertamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que, por así decirlo, dar una idea, Ávila, es como que necesitamos que Jesucristo se ponga la bata de médico. Necesitamos que Jesús se ponga el traje de publicista, de contador. ¿Cómo sería Jesús si fuera dueño de una empresa? ¿Cómo actuaría Jesús siendo negocio de arte? Un negocio de arte. ¿Cómo actuaría Jesús teniendo hijos? ¿Cómo él se comportaría? ¿Qué haría? Exactamente. ¿Cómo lo haría barriendo la calle? Exactamente. No, porque la gente de una vez barre Funcionario. ¿Cómo haría Jesús ¿Cómo lo siendo haría? un funcionario? Yo como cristiano, Como cristiano. ¿qué haría si fuera Jesús? Exactamente. Poniéndose la toga y el birrete de un Exactamente. abogado, ¿verdad? ¿Cómo me comportaría yo? ¿Utilizaría el sistema del mundo? Exacto. ¿O yo tendría otra forma de hacer? Esa es la idea que queremos. Y cuando decimos que queremos, es necesario que Jesús se ponga, por así decirlo, a explicar la ropa, la toga y el birrete del abogado, del juez que está, deliberando, del médico que está trabajando.
del diputado que está creando ley, del senador también, es en el sentido de que esas personas que van ahí es la gloria de Dios. O sea, que lo que hace es que glorifique y hable bien de Dios, de su Así es. creador. Esa es la idea, Esa Ávila. es la idea. Y la intención detrás, porque pudiera tú estar haciendo eso, pero no con la intención de agradar a Dios, que es el primer paso. Reconocer que Exactamente. eso que haces es Sí, para Dios. claro. Si nosotros analizamos yo analizaba una vida social, vamos a decir la cultura norteamericana, era que una persona, un papá, se casaba, llegaba a cierta edad, iba a la universidad, se casaba, aprendió un oficio, luego tenía una familia, luego tenía hijos, luego su hijo lo llevaba a una educación y todo como un trayecto de un círculo social, ¿verdad? Vamos a decir un círculo de nazco, el estudio, luego hago esto, lo hago ahora, pero si nosotros llevamos ese círculo al evangelio. Una persona me dijo, ven acá, pero ¿cómo puedes decir que vives para Dios cuando tú estás, ni siquiera estás, tú no eres pastor, no eres profeta, no era esto? Entonces, la Biblia es el libro más excelente y por eso yo tengo, una persona le dije, yo le dije, mira, tengo esposa, me casé, porque Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le dije, trabajo, porque Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Sí, ¿por qué entonces tengo un negocio? Por las habilidades que Dios ha puesto en mis manos y la estoy poniendo en práctica. Es decir, tú cumplir, si Dios te da a ti, incluso cuando traemos la parábola de los talentos, Sí. lo que Dios te ponga a ti en las manos, debes de hacerlo. Y lo dice la Biblia, todo lo que te llegue a la mano para hacer, hazlo como para Dios. Y es porque es para su gloria y tienes tu compromiso. Entonces, no importa que no sea directamente enfocado en lo religioso, o enfocado incluso hasta en lo social, vamos a decir, a nivel de ayuda, tú sabes, de ese tipo de fundaciones. No, hasta tú trabajando en un banco, Sí, si lo claro. haces correctamente y lo haces bien de corazón, es para la gloria de Claro, Dios. está glorificando, porque lo que está haciendo que tú estás haciendo que los atributos de Dios, de hecho, nosotros fuimos llamados para ser creados a imagen de Cristo. En Así Romanos es. 8:28, por ahí tú lo dices, que esa es la idea Sí. de llevarnos la imagen de Cristo a través de cómo yo reacciono, cómo yo hablo, cómo trabajo, cómo litigo, cómo todo lo que debo de hacerlo, de qué manera debo de hacerlo. Entonces, ahora bien, esa persona que nos está escuchando, que no conoce del Señor y que vive una vida insatisfecha completamente y que logras un sinnúmero de metas, pero todas esas metas que logras, Se sigue sintiendo sigue vacío. sintiendo ese vacío. El problema está en que no fuiste diseñado para vivir de espalda a Dios. Sí. Y por estar de espalda a Dios, por eso es que Dios insiste en que nosotros le glorifiquemos y lo adoremos a Él. Porque Él sabe que fuera de Él Cumplimos. no hay nada que podamos hacer que pueda darnos satisfacción. Es como cuando tú te ves al espejo. La idea de Dios que quiere de nosotros es que como cuando tú te ves al espejo, que se devuelve esa imagen tuya hacia ti. Bueno, de la misma manera, nosotros, por así decirlo, deberíamos ser como ese espejo de Dios, ¿verdad? Para que cuando Él Se refleje. se refleje hacia atrás lo que en realidad Dios es, a través de todo lo que hacemos, decimos, hablamos y cómo nos comportamos. Así Esa es la es. idea, Ávila. Una vamos a decir, de la ilustración más clara de esto que estás diciendo es Ajá. Juan 15:5 que dice, Sí. yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Así es. Nada así es. puede hacer el hombre a Separado. espalda de Dios. Exactamente, y lo que le recomendamos a usted, amigo, que nos está escuchando, y que la única forma de tu poder agradar a Dios necesariamente tiene que venir en arrepentimiento y fe. Así es. Porque de lo contrario no lo va a hacer, porque el hombre quiere vivir para sí mismo y lo hace apartado de Dios. Iniciar una vida intencional. Es intención. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, ya nosotros decidimos y entendemos que no debemos de vivir para nosotros mismos, para nuestros deleites y nuestros deseos pecaminosos, sino para glorificar el nombre de nuestro Señor. Entonces, en ese sentido, tienes que venir a los pies del Señor, a arrepentirte. Y si usted está allí, puedes, este versículo de
Salmo 79, versículo 9 dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y si tú, ¿verdad?, puedes decir esto, puedes entender que Él te ayude, ¿verdad? Porque de Así arrepentimiento es. es que Y es la salida a pudiésemos, cualquier la salida. problema. Todo lo que te está saliendo mal, que crees que no tiene solución, es porque estás a Así espalda es. de Dios. Así es. Muchas personas le están, vamos a decir, ajustando todo esto y culpando a que hay enfermedad mental y todas estas cosas, todos esos suicidios y la cosa, Falta pero de Dios. entendemos que como el hombre ha sacado de la ecuación a Dios, estamos mirando ese vacío existencial y lo resuelven yéndose al alcohol y a la droga y mucho en casos extremos al suicidio. Bueno, Así es. Carlos, ya no tenemos más Sí, tiempo. ya. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Nuestro hermano Carlos, el próximo mañana, los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.